Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al seminario online Abordaje del linfoma B difuso de células grandes, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Hemato-Oncológicas, que este año lleva como lema ¿Te unes al cambio? Mi nombre es Álvaro Golbano y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información veraz a los pacientes y familiares y formar a la sociedad en general. Para ello, contamos con la presencia del doctor Armando López Guillermo, vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente entre 30 y 40 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Sin más dilación, adelante, doctor. Pues, hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de estar aquí en esta sesión educacional para pacientes que me parece pues, particularmente interesante. Voy a hablar un poco de las perspectivas, no solo del tratamiento, sino un poco cómo se perfila hoy en día el manejo de los pacientes con linfoma difuso de célula grande. Estos son mis conflictos de interés. Y para empezar con un poco una introducción de lo que son los linfomas. Los linfomas son tumores, neoplasias malignas de células linfoides. Y las células estas linfoides, en condiciones normales, pues son células que están en lo que llamamos los órganos linfoides, los primarios, pues que son la médula ósea, y la médula ósea básicamente, y los secundarios que son los ganglios linfáticos y el bazo. Y todas estas células pues van traficando por ahí, sobre todo a través de la sangre. Una de las cosas, ya sé que esta diapositiva es un poco horrorosa para los no iniciados, pero una de las preguntas que mucha gente se hace es ¿por qué hay tantos tipos de linfomas? Y la realidad es que la célula linfoide normal, el linfocito, es una célula que tiene una vida normal muy complicada, que sale en la médula ósea, que está circulando, que se mete en el ganglio linfático, que tiene una serie de transformaciones y que ahí pues acaba dando pues una célula memoria, porque ahí en el ganglio linfático se ha puesto en contacto con un antígeno, un virus, una bacteria, y célula de memoria o una célula que produce anticuerpos frente a esa bacteria. De manera que realmente el proceso es muy complejo. Esto es absolutamente normal, esto lo tenemos todos y esto forma parte precisamente de la inmunidad. El punto es que esta célula, este linfocito, según se produce la malignización en los diferentes pasos madurativos, va a dar lugar a un linfoma que será distinto uno de otro. Y de ahí viene lo que es la complejidad de la clasificación de los linfomas, en definitiva. Aunque cuando uno mira la clasificación, pues actualmente hay pues como 50 o 60 subgrupos, en realidad los linfomas más frecuentes son los que aparecen en esta imagen. Estos son datos del GELTAMO, del Grupo Español de Linfomas, con un número de pacientes realmente alto, y se ve que realmente hay algunos pocos grupos de linfomas que realmente constituyen la inmensa mayoría. Dentro de estos, justamente el grupo más frecuente, este 30% en datos del GELTAMO, es lo que se llama, las siglas aquí están puestas en inglés, ¿no? Diffuse Large B-cell Lymphoma, o sea, el linfoma difuso de células grandes. Y esto es importante porque si nos fijamos aquí en estas curvas llamamos curvas de supervivencia de los pacientes, realmente pues el tipo de linfoma es muy importante de cara a la supervivencia. Y hay tipos de linfoma que realmente la inmensa mayoría de pacientes están bien, están vivos a los 10 años, mientras que hay otros que no es así. Y el linfoma de célula grande, pues como vemos, esta imagen en rojo, es de los que realmente son agresivos particularmente al principio. Esta es una imagen de lo que es un linfoma de célula grande. Estamos hablando de un patrón difuso, es decir, no forma nódulos, sino que hay toda una sábana de células, y las células, esto se lo tienen que creer, pues son células grandes. Ya depende con qué se compara, ¿no? Pero realmente son células grandes. Típicamente este linfoma difuso de célula grande, como se expresa aquí, pues un marcador que es el Ki67, es un marcador de que las células están en proliferación, pues lo que se ve es que la inmensa mayoría de células están proliferando. Es decir, se trata de un tumor linfático de alta capacidad proliferativa y, por lo tanto, agresivo
histológicamente y clínicamente. La mayor parte de pacientes cuando se diagnostican, la mayoría tienen síntomas, con frecuencia tienen adenopatías, a veces realmente masas. Hay que decir que una cuarta parte tienen un origen que no es propiamente el ganglio linfático, sino algún tejido, el estómago, el cerebro, etcétera. Hay un porcentaje también, una cuarta parte, que la enfermedad está localizada. Y una cosa muy importante en los linfomas de célula grande es que para que los pacientes vayan bien, afortunadamente, como verán, esto lo conseguimos en buena parte de ellos, pero es muy importante alcanzar lo que se llama una respuesta completa. Es decir, el objetivo del tratamiento inicial, es que el paciente alcance esa respuesta completa, o sea, que desaparezca toda evidencia de tumor. Porque si no se logra esto, entonces realmente la situación ya es muy comprometida. Ahora lo veremos con más detalle. ¿Y cómo ha evolucionado a lo largo de los años el tratamiento del linfoma de célula grande? Pues si nos retrotraemos ahí pues 50, 60 años atrás, la verdad es que hasta los años 60 prácticamente no había ningún tratamiento efectivo para los linfomas. Y tenemos la radioterapia, un poquito de prednisona, y fue en los años 70, el 75 fueron las primeras publicaciones en los que se demostró que lo que era una quimioterapia, una poliquimioterapia, la quimioterapia está CHOP, ¿no? Ciclofosfamida, diamicina, vincristina y prednisona, pues demostró que con esto se podía curar a una proporción de pacientes, una proporción no desdeñable. Y el siguiente gran paso ocurrió ya en el siglo XXI, recuerdo, fue un congreso americano cuando se presentaron los primeros datos, el año 2002, si no me equivoco, en el que la incorporación de esta R, de un anticuerpo monoclonal, que ahora vemos en la siguiente diapositiva, hizo que mejorasen los resultados del CHOP. El anticuerpo monoclonal es esto, un anticuerpo, como los que fabricamos frente a los bichos, ¿no? a las virus, bacterias, etcétera, pero fabricado, de hecho, en el laboratorio, y este anticuerpo, concretamente un anti-CD20, pues que se une a los antígenos, en este caso de la célula tumoral, y permite que por diferentes mecanismos de acción, pues eso, los leucocitos, esos que llaman asesinos, complemento, etcétera, se destruye la célula. Y de hecho, pues aquí es cuando se dio el gran salto en la curación de los pacientes, porque realmente se logró prácticamente un 20% más de curaciones de los pacientes. Y este R-CHOP, la inmuno, el anticuerpo, quimioterapia, ha sido el tratamiento convencional durante los últimos 22, 23 años. ¿Y cómo qué estamos consiguiendo con la inmunoquimioterapia esta convencional? Pues lo que tenemos es, como se ve en esta imagen es del grupo francés del profesor Coiffier, que desgraciadamente murió hace un par de años, pero que define muy bien la situación. En verde están los pacientes que con el tratamiento, con la inmunoquimioterapia, con el R-CHOP, alcanzan la respuesta completa y no recaen. Y estos tienen una supervivencia magnífica, pues similar a la población de igual edad y sexo. Claro, no nos engañemos, la supervivencia nunca se permanece al 100%, incluso de la gente sana. Sin embargo, aquellos pacientes que recaen, que sea tardíamente, y sobre todo estos que vemos por aquí en rojo, en gris, estos son los que recaen precozmente o los que no responden, pues con la inmunoquimioterapia y lo que teníamos hasta hace poco, realmente tenemos pues una situación que es manifiestamente mejorable, porque por desgracia estos pacientes, pues muchos pues acaban falleciendo de la enfermedad y además muy rápido en los primeros meses. Y estos son exactamente los datos que recogimos del Hospital Clínico, un poco qué ha pasado con los pacientes de hasta 80 años, un número apreciable, 388 pacientes tratados con R-CHOP. Y la conclusión es que con los tratamientos, digamos, convencionales, lo que teníamos hace 4 o 5 años, pues era globalmente esto, que al final estábamos curando más o menos las 2/3 partes de los pacientes. Ahora nos salía exactamente ese 67%. Mientras que, por desgracia, todavía queda un 33% que con lo convencional pues no estábamos curando en definitiva. Y bien, y entonces aquí empieza mi presentación. ¿Qué perspectivas, cómo ha cambiado esto en los últimos años y cómo va a cambiar en el futuro?
Y aunque se supone que tengo que hablar sobre todo de tratamiento, voy a empezar hablando un poquito de cosas de diagnóstico y de pronóstico, porque esto yo creo que es muy importante de cara a justamente los nuevos tratamientos. Es muy importante tener perfectamente definido lo que es el linfoma de célula grande, nuevos conocimientos biológicos y nuevas formas de evaluar la respuesta, etc. Voy a ser breve de esta parte. Entonces empezamos por esta diapositiva que también para los no iniciados les parecerá horrorosa. No pretendo aquí que nadie se entienda todo este galimatías. La cuestión es que esto es para decir que aunque hablamos nosotros del linfoma difuso de célula grande como una entidad muy clara y parece perfectamente definida, en realidad no es así. Y en realidad tanto por la célula de origen, pues, 3 tipos, por la clasificación según las alteraciones genéticas. Además, hay 2 clasificaciones distintas, esta moradita, esta verde, con las alteraciones de los genes que están alterados, con los pathways biológicos que están afectados, etcétera. En realidad, el linfoma de célula grande es una enfermedad que es bastante heterogénea y que probablemente el conocimiento más detallado de estos datos nos puede dar ideas para nuevas dianas terapéuticas y para afinar mucho más en el resultado del tratamiento. Por ejemplo, como se ve aquí en amarillo, pues ya están definidos algunos grupos, como este grupo amarillo que pongo, que son linfomas típicamente pues, testiculares o del sistema nervioso, etcétera, que realmente desde el punto de vista biológico son muy parecidos todos ellos y en los que parece que habría algunos tratamientos que serían particularmente eficaces en ese caso. Y todo esto que digo, y esta diapo también es compleja, pero es exactamente para decir lo mismo, que estos datos de célula de origen, de la clasificación molecular, las alteraciones genéticas, todo esto hace que habría fármacos que específicamente serían particularmente efectivos en algunos de estas formas. Tengo que decir que esto que parece tan obvio cuesta realmente de implementar y cuesta todavía pero hay que demostrar que realmente estos fármacos sean efectivos justo en este tipo y no en otro. Por esto le faltan ensayos clínicos, en definitiva. Pero por ahí va a ir la cosa. Y de hecho, esto es la nueva clasificación de los linfomas y en la nueva clasificación pues ya se indica que evidentemente aparte de la biopsia inicial, aparte de puramente ver lo que es la morfología, ver las células y lo que se llama el inmunofenotipo y la citogenética, pues hay que hacer, a día de hoy todavía no es un estándar en la práctica clínica, pero muy probablemente todos estos datos de biología molecular, etcétera, van a ser importantes para, al final, personalizar el tratamiento para cada paciente. Otro aspecto interesante, ya no de diagnóstico, es cómo evaluar la respuesta. Entonces, ya desde hace años, la forma más convencional de evaluar la respuesta es mediante el PET, la tomografía por emisión de positrones, que normalmente se hace al mismo tiempo el PET, hay máquinas que lo hacen así, y el TAC, escáner, y entonces tenemos estas imágenes tan bonitas, ¿no? Que nos da información, primero, puramente morfológica de lo que son los tumores, y la gracia del PET es que nos da una información metabólica de si eso capta mucho o no, capta mucha glucosa, y esto da idea de si hay tumor activo o no, y de hecho pues es el estándar, y aquí hay 2 ejemplos, pues esto es un paciente al inicio que hace tratamiento, se hace un PET a los 2 ciclos y ya está muy bien, y al final del tratamiento está en respuesta completa. Mientras que el paciente de abajo, pues tenemos un paciente que al principio tiene mucha enfermedad, que parece cuando lleva 2 ciclos que está yendo bien, pero queda mucha cosa y al final pues tiene más cosa que en el intermedio. Tenemos un paciente que va bien y un paciente que va mal. Y el PET es lo estándar para definir si hay una buena respuesta o no. ¿Qué decir? ¿Qué cosa nueva hay? Pues una de las cosas que realmente cada vez tienen más potencial y que probablemente incorporaremos en la práctica en los próximos años es medir lo que se llama el DNA tumoral circulante, que se conoce como biopsia líquida, que consiste en definitiva, los pacientes, esto no solo se hace en los linfomas, se hace en muchos otros tumores, pues las células tumorales van eliminando y segregando hacia la sangre restos sobre todo de DNA,
y de otras partículas que se pueden analizar. Y este DNA, ¿para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, este es un trabajo de aquí de Telclinic, pues este DNA nos sirve, por ejemplo, para ver las características de este tumor. Las podemos ver, desde luego, en la biopsia del ganglio, pero también se pueden ver simplemente en la sangre periférica. Y esto es importante, por ejemplo, a la hora de la eventual recaída, en que no hará falta hacer una biopsia, que siempre es más complicado. Y quizás todavía es más interesante el hecho de que esto se puede utilizar para mirar la enfermedad residual, porque ese DNA tumoral circulante podemos medirlo de manera muy fina y lo que está claro, este es uno de los primeros trabajos, pues que aquellos pacientes que, en azul, que eliminan y que no tienen DNA tumoral circulante después del tratamiento, al cabo de un par de ciclos, van mucho mejor que los que siguen siendo positivos. Y esto es simplemente lo que muestran las diapositivas. Y, de hecho, ya estos son datos del último Congreso Americano, que lo que nos dicen es que cuando tenemos un paciente con un PET al acabar el tratamiento que es negativo, pues a pesar de que es negativo y está en respuesta completa, si tiene, como se ve en rojo, si tiene DNA de este circulante que se detecta, pues los pacientes van a recaer con mucha mayor frecuencia que los que realmente no tienen DNA circulante. Y al revés, aquellos pacientes con el PET positivo, claro, los PET positivos que nos dan respuesta, pero aquellos PETs dudosos, que esto lo vemos con una cierta frecuencia, pues si tienen DNA, si el DNA circulante es negativo, pues realmente tienen un pronóstico buenísimo, es decir, que estaban probablemente, vamos, seguro, en respuesta completa. Todo esto lo apunto aquí como una perspectiva, no se está todavía haciendo en la vida real, ni aquí ni en Estados Unidos. Estos son datos todavía muy preliminares y que falta estandarizarlos, etcétera, pero por ahí probablemente vamos a ir en los próximos años. Y vamos a entrar ya así en la parte de tratamiento, con las nuevas terapias de acción específica ligadas a la biología. Y nos habíamos quedado aquí, nos habíamos quedado con la inmunoquimioterapia, a principios del siglo XXI, y bueno, han pasado 20 y pico de años. ¿Y qué hemos hecho en este tiempo? Pues lo que hemos hecho es, reflejado en esta diapositiva, intentar mejorar los resultados del R-CHOP. Y tengo que decir que, pues, que llevándonos un chasco enorme, porque realmente nos hemos mejorado poco y en los últimos tiempos solo. ¿Y cómo mejorar los resultados del CHOP? Pues he intentado, por un lado, aumentar la intensidad de dosis o aumentar lo que se llama la densidad de dosis. Aumentar la intensidad, pues hacer regímenes más intensivos, como el de AEPOC o otros. Y esto de aumentar la densidad, pues eso, hacer el R-CHOP, pues en lugar de cada 3 semanas, cada 2, ¿no? O sea, cada 14 días. Pues a pesar de que a priori podría parecer que esto era un buen método, realmente cuando se hicieron los estudios, ensayos clínicos, comparando una con otra, ninguna de estas opciones mejoró los resultados del R-CHOP convencional. También se ha intentado hacer algún mantenimiento con lenalidomida, con rituximab, etcétera. En general, en los linfomas agresivos, los mantenimientos siempre han sido un fracaso y, por el momento, todos estos mantenimientos no han mejorado, con mantenimiento no mejora el pronóstico. Se intentó poner nuevos fármacos como bortezomib, ibrutinib, lenalidomida en algunos de estos pacientes. Pues ya no voy a entrar en datos exactamente en cuáles de ellos. Y la verdad es que por el momento, aunque hubo datos interesantes, pero por el momento ninguna de estas ha cambiado realmente el pronóstico como para que nos haga cambiar el tratamiento convencional con el R-CHOP. Y también se intentó, pues, cambiar el anticuerpo o añadir otros anticuerpos. Y aquí tenemos uno de los pocos ensayos positivos, que es lo de añadir el polatuzumab al R-CHOP. Y esto, pues hay unos datos un un estudio positivo que sugiere que podría haber un nuevo estándar. El polatuzumab es un anticuerpo, como el que veíamos, como el del rituximab. No es un anti-CD20, sino que es un anti-CD79B, da lo mismo este detalle. Y la cuestión es que es un anticuerpo que llaman conjugado, porque este anticuerpo lleva pegado, el linker un fármaco tóxico, que hace que cuando se pega el anticuerpo a la célula, actúa el fármaco, de hecho se interioriza y destruye la célula, de manera que es más eficaz que un anticuerpo sin esto, un anticuerpo desnudo. Y estos son los datos que decía añadiendo el polatuzumab al R-CHOP. Los datos son
bueno, el estudio fue positivo, pero la diferencia es modesta, porque en lo que se llama la supervivencia de progresión, sí que realmente hay una diferencia a favor de añadir pola. Es verdad que además con una toxicidad muy similar, o sea que no aumenta la toxicidad, pero eso no se traduce en diferencias en la supervivencia global de los pacientes. Con lo cual, pues, aunque la autoridad europea, la EMA, ha autorizado su uso en primera línea, pues hay países, por ejemplo en España, pero también Francia, por ejemplo, en que polatuzumab no está, no lo paga la seguridad social. Bueno, yo entiendo que aquí, como todo, está bien, está mal, pues claro, la autoridad política tiene que definir dónde se gastan los dineros. Y yo entiendo que aquí esta diferencia que existe es una diferencia realmente modesta, pero que al final, probablemente porque los tratamientos de rescate, pues hay que hacer más tratamientos de rescate en algunos pacientes, al final no hay diferencias en la supervivencia global. Con lo cual tampoco me puedo poner muy crítico con el que no se haya aprobado. Y al final, con o sin pola, volvemos a la imagen de siempre, que los pacientes que responden y no recaen van muy bien, pero todos los otros pues no acaban de ir bien, van de hecho mal. ¿Y qué es lo que teníamos tradicionalmente para estos pacientes que no alcanzan la respuesta completa o que recaen? Pues en general teníamos dos opciones. Cuando el paciente es joven y está en buen uso, pues se hace alguna inmunoquimioterapia distinta del R-CHOP, y si responden se hace un autotrasplante. Esto se basa en trabajos ya antiguos que demostraban que haciendo el autotrasplante en estos pacientes pues iban mejor. Y para los pacientes no trasplantables, pues ahí teníamos muchas opciones, pero ninguna realmente buena. Y ahora sí, ¿y qué tratamientos nuevos han aparecido en estos últimos años que están cambiando un poco la perspectiva? A partir de esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, que es justamente por un estudio que se hizo en Estados Unidos para demostrar que estos pacientes que recaían precozmente, etcétera, pues realmente van muy mal. Pues tenemos diferentes opciones. Empezando de abajo arriba, pues tenemos diferentes terapias diana que ya hemos visto que en primera línea no aportaban mucho, terapias inmunomoduladoras, pero sobre todo toda la inmunoterapia, que es a la que me voy a referir porque es realmente donde ha habido grandes avances en estos últimos tiempos. Y en la inmunoterapia tenemos la terapia celular, o sea, la parte de los CARs, y los diferentes anticuerpos monoclonales. Y antes de meterme con ellas, una diapositiva también horrorosa, ya sé, o bonita, según se vea, pero hay mucha información, pero da lo mismo. Simplemente lo que quiero reflejar esto es que dentro de los tratamientos, que hay muchas opciones de atacar la célula tumoral del linfoma de célula grande, tenemos algunos tratamientos que serían específicos para algunas de las vías moleculares, o sea que realmente serían muy exquisitos en su mecanismo de acción. Y luego habría otros muchos que realmente incluyen básicamente toda la inmunoterapia, que son terapias que ahora se llaman agnósticas, en el sentido de que da lo mismo cómo qué vías estén afectadas. Si uno tiene un CD20 y pones un anti-CD20, pues se va a cargar la célula con independencia del otro. Por eso se llaman terapias agnósticas. Y de hecho, por el momento, las terapias agnósticas son las que se están llevando al gato al agua en los últimos años. Entonces vamos a empezar de estas terapias con la terapia celular, los CARs. Entonces, ¿qué es una terapia CAR? Una terapia CAR consiste en pillar un linfocito, tanto una célula del propio paciente, un linfocito T concretamente, del propio paciente, y inocularle a través de un virus, normalmente un lentivirus, que es un tipo de virus, se pone ahí, se pone en cultivo el linfocito y se hace que esta célula, como se integra en el DNA y tal, pues que exprese unas moléculas de superficie que concretamente en los casos que de hecho están aprobados por la EMA son unas moléculas, un anti-CD19. Y esto es lo que se llama el constructo del CAR. De manera que este linfocito T, además de todos los antígenos que tenía en la superficie, tiene estos nuevos que son anti-CD19. ¿Cuál es la gracia del asunto? Pues que las células, todos los linfomas B, particularmente el linfoma de célula grande, en la superficie son CD19 positivos. De manera que ahí el linfocito T se acerca a la célula CD19 positiva, la célula tumoral, y la destruye, porque los linfocitos T tienen esta capacidad
De manera que tenemos unas células del propio paciente, que no van a ser atacadas por el sistema inmune porque son del propio paciente, que son células vivas que se reproducen y que van a eliminar específicamente la célula tumoral. Como veis, es una cosa realmente muy sofisticada. Hay 3 CARs ahora mismo aprobados en el linfoma de célula grande. Los 3 son anti-CD19 y lo que tienen, las diferencias entre ellos, bueno, son estos, los que vemos aquí, lisocel, tisacel y axicel. Y la diferencia entre ellos, ya digo, todos son anti-CD19 y la diferencia pues es lo que tienen aquí anclado en la célula normal, que son los que se llaman dominios de señalización, etcétera, que hace que sea esto más efectivo. Y de hecho, la efectividad y también la toxicidad va a depender de esto. Esto ya es muy técnico y no me voy a meter con ello. Lo que sí hay que saber es que la terapia CAR, que ahora veremos como cuánto de efectiva es, tiene unas toxicidades que son toxicidades, digamos, nuevas, toxicidades que no teníamos con la quimioterapia y que tienen lugar precisamente por el efecto este que vemos de la célula T que ataca la célula tumoral, etcétera. Y son 2 básicamente, lo que se llama el síndrome de liberación de citoquinas, que es una cosa que ocurre de manera muy precoz, que generalmente pues, consiste en fiebre y otros problemas derivados justo de la liberación de citoquinas, y también los eventos neurológicos, la neurotoxicidad, que realmente es un poco más tardía. Esto pues hay que saberlo y los que tenemos la oportunidad en nuestro centro de tener terapia CAR, pues evidentemente ya hemos tenido que aprender y saber cómo manejarlo. Y es una cosa realmente manejable, pero es muy interesante porque esto no lo veíamos con la quimioterapia. ¿Y cuál es la eficacia? Bueno, pues la eficacia de estos, aquí he puesto los resultados de los 3, pues esto hay que compararlo con la curva que veíamos antes. Aquellos pacientes que recaían sobre todo precozmente o después de 2 líneas y tal, y que realmente estaba prácticamente, pues por desgracia, fallecían todos. Y ahora, con la terapia CAR, pues vemos que, hombre, no es la panacea que se cure en todos los pacientes, pero realmente, particularmente los que responden, pues han mejorado muy sustancialmente los resultados. Se considera que probablemente con la terapia CAR, ya en términos reales, pues por lo menos un 30-40% de los pacientes, no ya es que responden muchos más, pero que pueden curarse, y son pacientes, estoy hablando ya, pacientes un poco desahuciados, de manera que la terapia CAR ha supuesto una mejoría muy manifiesta en estos pacientes. Y, por ejemplo, si vemos datos de la vida real en España, es un estudio del grupo Geltamo, pues se ha visto que, esto es un estudio comparativo, los pacientes que recibían CAR, comparados con los de etapas anteriores que no tenían la acción del CAR, pues ha mejorado muy sustancialmente su supervivencia. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues no hacerlo ya en tercera línea o en cuarta, sino adelantarlo. Y aquellos pacientes que o no responden o recaen al R-CHOP puesto en primera línea, los que recaen de manera precoz, o sea, durante el primer año, pues en lugar de hacer la quimio más el auto, hacer la terapia CAR. Y hubo 3 ensayos, estos 3, con los 3 CARs, precisamente con lo mismo, comparando la terapia convencional, que es quimio más autotrasplante, frente a la terapia CAR. Y estos son los resultados. Como se ve, bueno, hubo un estudio, el Belinda con el tisacel, que realmente no demostró mejoría, pero hubo otros 2 estudios, particularmente con axicel, que es el que además tiene mayor seguimiento, en que hay una diferencia muy sustancial a favor de la terapia CAR. Y con diferencias muy importantes, como se ve en la supervivencia de los pacientes. Esto todavía es más importante porque hay que pensar que de los azulitos, de esos pacientes que van por abajo, pues como, vamos, el 60-70% de ellos recibieron un CAR posteriormente. De manera que la terapia CAR en segunda línea, pues ya hace un par de años que se consideró que estaba indicado por parte de la EMA y desde hace unos meses está aprobado en España su uso pagado por la Seguridad Social. ¿Cuál es el futuro de la terapia CAR? Bueno, realmente aquí hay muchísimas posibilidades, mejorías técnicas, toda la parte de tratamientos pre y post-CAR, qué pasa después si hay fracaso en la terapia CAR, qué se puede hacer, etcétera. Esto daría para toda una conferencia. Vamos a hablar de otros elementos pues, de inmunoterapia, pues sobre todo los anticuerpos monoclonales, que ahora vamos a ver. En realidad, para estos pacientes recaídos refractarios con estos fármacos,
aquí los pacientes eran básicamente aquellos pacientes que no eran candidatos a trasplante. Y aquí pues ha habido varios fármacos o varias combinaciones que realmente han mostrado una cierta eficacia. Voy a nombrarlos rápidamente. Una cosa es lo del polatuzumab, lo que veíamos en primera línea, pero combinado pues con Revenda y con otras cosas en pacientes recaídos refractarios. Y realmente añadir pola pues tiene buen, en fin, es mejor que hacerlo sin polatuzumab y tiene unos resultados interesantes, aunque a largo plazo poca curación aquí, ¿no? La combinación de tafasitamab, que es otro anticuerpo anti-CD19 concretamente con lenalidomida, que sobre todo para aquellos que responden, pues también tiene buenos resultados. Hay que decir que aquí estaban excluidos los pacientes primariamente refractarios, con lo cual, claro, está seleccionada la serie. El loncastuximab también está aprobado por la EMA, está pendiente de precio en España. El selinexor, que está aprobado solo en Estados Unidos, con unos resultados, yo diría, modestos. Y quizás el gran capítulo que ha abierto grandes esperanzas en los últimos años, meses, son los anticuerpos biespecíficos. ¿Qué es esto de los anticuerpos biespecíficos? Pues son unos anticuerpos que, este sería el ejemplo, que tienen dos cabecitas pero que son distintas. Así como el rituximab serían dos cabecitas, serían anti-CD20, pues los biespecíficos por un lado tienen un anti-CD20 y por otro lado tienen un CD3, o un anti-CD19 y un CD3. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues que estos biespecíficos por un lado enganchan a la célula tumoral, que es CD20 positiva, y por otro lado pillan al linfocito, los linfocitos T, que son CD3 positivos. Y de todos estos, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Pues aquí lo tenemos, uno de ellos que es el glofitamab, que además tiene tres cabezas en realidad. Por un lado engancha a la célula tumoral, por otro lado se engancha al linfocito T, el linfocito T normal. El siguiente paso, esto haría una activación del linfocito T y por diferentes mecanismos de acción, citoquinas, granos citotóxicos, etcétera, destruirían la célula tumoral. Y esto, que es teoría, realmente sí que se ha visto en la práctica. Hay diferentes monoclonales biespecíficos. Yo me voy a referir brevemente a los tres más importantes que ahora mismo tienen los tres aprobación por parte de la EMA, aunque no tienen precio de reembolso en España, que son el epcoritamab, el glofitamab y el odronextamab. Los nombres, como ven, son tremendos. La forma de administración es distinta. En los pacientes, en tercera línea de linfoma de célula grande, el epcoritamab se da de manera continua hasta progresión o toxicidad y se da por vía subcutánea. El glofitamab se da una cosa fija de 12 ciclos, pero es endovenoso, y el odronextamab es continuo hasta progresión y también es endovenoso. Estos son simplemente las publicaciones justamente con los datos de los biespecíficos en esta situación, y esta tabla resume un poco la situación de los tres fármacos, que también sé que hay mucho dato aquí, pero quizás vamos a las respuestas. Pues lo que pasa con las respuestas en pacientes politratados de muy mal pronóstico es que tienen una tasa de respuesta superior a la mitad de los casos, todos ellos, y una tasa de respuestas completas pues que se sitúa casi el 40%, al menos con Glofi y con epcoritamab. Estos datos para estos pacientes tan politratados son muy buenos realmente. Y ha hecho que los tres, odronextamab fue justo, si no me equivoco, la semana pasada, pues tenga la opinión positiva por parte de la Autoridad Europea de la EMA. ¿Cuáles son los siguientes pasos en los biespecíficos? Pues lo siguiente será primero avanzar a fases previas. Ya hay datos en segunda línea. Aquí en segunda línea se encontrarán con los CARs, que es mejor un biespecífico, un CAR. Bueno, de momento el CAR, pues el que está indicado. También para pasar a primera línea ya hay por lo menos 3 ensayos que comparan el R-CHOP, en un caso de CHOP más polatuzumab, más un anticuerpo de estos biespecíficos, EPCO, Glofi o odronextamab. Y luego hay situaciones particulares, por ejemplo, pacientes no candidatos a terapias intensivas o a terapia CAR, como terapia puente en los CARs, diferentes combinaciones, etc. También aquí hay un montón de posibilidades terapéuticas. Y esto es un ejemplo, me he equivocado de diapositiva, veo, porque es del ASH del 2022, no es del último, del 2023, pero simplemente es lo mismo, reflejar que cada año en los congresos hay un montón de estudios que en el linfoma de célula grande que nos están
indicando cómo se está realmente avanzando en la terapia de estos pacientes. Y pasito a pasito, pero realmente estamos dando pasos importantes para curar idealmente a todos los pacientes que algún día se llegará. Y desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que tenemos nuevo? Pues bueno, esta era la guía de tratamiento del linfoma de célula grande del 2022 del Grupo Español de Geltamo, y ya en los últimos años lo que se ha incorporado pues es eso, de utilizar la terapia CAR ya en segunda línea, y como digo, ya hace unos meses que se está haciendo en la vida real en España, y lo que estamos esperando es, ahí de momento en tercera línea o posterior, porque todavía la EMA todavía no ha autorizado en línea más precoz, hay que tener más datos, pues dos biespecíficos, concretamente glofitamab y epcoritamab, que ya hace tiempo que lo tienen pedido y que veremos si después del verano, pues uno, los dos, realmente pasan a ser, vamos, que se puedan pagar, que los pague la Seguridad Social y podamos utilizarlos ya, está en tercera línea. Y ya para ya acabando, pues quería poner esta foto que a veces la gente dice, Hodgkin, ¿quién es este Hodgkin? Pues aquí tienen a Thomas Hodgkin, en fin, un filántropo que fue el que realmente describió su enfermedad. Si alguien va a Tierra Santa, está en Jaffa, que está con las afueras de Tel Aviv, se puede encontrar allí la tumba de Hodgkin, que murió allí en Israel. Y tiene cierta gracia, cuesta, pero bueno. Y este es el hospital clínico, pero hace 100 años cuando se trasladaron desde el viejo hospital de allá del barrio antiguo y fuimos aquí fueron a la zona del ensanche. Y esto es todo, muchísimas gracias. Ahora esperamos algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. Agradecemos enormemente su intervención y a continuación, como ha dicho, responderemos algunas de las preguntas de los asistentes. Ha hablado sobre los grandes avances de la inmunoterapia en los últimos años y en concreto del avance que han supuesto las terapias CAR, y en esta línea van todas las preguntas que nos han formulado. La primera es, hace más de un año me hicieron el CAR-T. A día de hoy sigo con dolores articulares, sobre todo en las rodillas. ¿Es algo que puede mejorar con el tiempo o tengo que empezar a asumir que ya se va a quedar así? Bueno, como siempre, un caso concreto uno no puede contestar, pero en general los efectos de la terapia CAR, los efectos indeseables son pasajeros. Desde luego son inferiores además a, por ejemplo, un trasplante alogénico. Y normalmente lo que se espera es que esto mejore, sin duda. Hay que pensar que en realidad más de la mitad de los pacientes a los 6 meses en realidad ya no les quedan células CAR circulantes. Yo lo he vendido como que estaban ahí las células CAR y persistían, y es verdad que en algunos pacientes persisten. En otras enfermedades como las leucemias agudas, linfoblásticas, es muy importante que persistan para evitar las recaídas, pero no así en el linfoma de célula grande. Y se ha visto que si aguantan los primeros meses, aunque luego desaparezcan, parece que no implica un mayor riesgo de recaída. De acuerdo. La segunda pregunta es también un caso un poco particular y dice, me hicieron la terapia CAR-T en julio de 2021. Ahora me han hecho pruebas porque han visto que tengo la médula afectada y me han dicho que es un daño permanente. ¿Me puede perjudicar en un futuro a la hora de generar más enfermedades o de contraer infecciones? Aquí habría que ver exactamente esa médula perjudicada a qué se refiere exactamente, porque entiendo que es que ha quedado con una pancitopenia, es decir, que todas las células de la médula ósea realmente están algo disminuidas, entonces pues es típico que los glóbulos blancos, los leucocitos, estén un poquito bajos, y a veces incluso con las plaquetas y a veces con un poco de anemia. Normalmente esto se acaba recuperando bastante. Si realmente las cifras son razonablemente, o sea, que no están muy bajas, que es la mayoría de los casos es así, realmente no tiene por qué haber, o sea, esto no tiene que suponer grandes problemas. Con 2.000 o 3.000 leucocitos y más de 500 neutrófilos, pues uno no tiene gran riesgo de grandes infecciones, etc. Es verdad, de todas maneras, y esto es uno de los problemas, que las infecciones tardías pues son una de las cosas que se han dicho que estamos viendo en los pacientes con terapia CAR.
pero no suele ser el problema fundamental. Y desde luego, el riesgo de recaída no va a depender de eso, y no va a depender tampoco que haya segundas neoplasias, etcétera. No tiene que ver con esto. Aquí es importante lo que decía antes. Claro, en el caso concreto, el CAR persiste o no persiste. Esto es una cosa importante. Si el CAR no persiste, pues ya, en fin, pues la célula se recuperará y ya está, no pasa nada. La tercera pregunta, también en relación a las terapias CAR, dice, me van a hacer el CAR-T. Tengo entendido que tengo que volverme a vacunar. ¿Por qué? Bueno, esto es como las vacunaciones después de los trasplantes. Cuando se hace un trasplante de progenitores hematopoyéticos, sobre todo cuando un trasplante alogénico, el concepto es que uno barre todas las células, en fin, todas las células hematopoyéticas que había el paciente, y siempre se dice, bueno, uno queda como después, como un recién nacido, que tampoco es así, o sea, porque tampoco somos tan activos eliminando todo. Con los autotrasplantes todavía es menos activo. Y con la terapia CAR, pues todavía menos, en el sentido de que realmente lo que haces es simplemente cambiar, vamos a poner unos linfocitos del propio paciente, que se pone esa población ahí, con lo cual no te estás cargando la inmunidad previa. Pero lo que sí se sabe es que está aumentado el riesgo de infecciones, precisamente por las pancitopenias y por todo ello, de infecciones sobre todo un poco más tardías. Y entonces hay que intentar mejorar esta situación por todos los medios que podamos, de manera que lo que se hace es hacer un programa activo de vacunaciones precisamente como un medio para intentar que todas esta situación de riesgo, pues vamos, que tenga menos riesgo los pacientes de padecer estas enfermedades. Muchas gracias de nuevo, doctor, por su intervención. Aquí termina el turno de preguntas y con esto finalizamos el seminario Abordaje del linfoma B difuso de células grandes. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante, y si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de AEAL y en la web que hemos realizado con motivo de la SEMO 2024. Muchas gracias a todos.